Relatos del lado oscuro presenta La bruja y el fantasma. Adaptación del relato original de Sir Walter Scott. El 18 de noviembre de 1857, Elizabeth Dunlop fue acusada de brujería con la agravante de haber maltratado a la gente con sus encantamientos. Díganos, ¿qué arte utiliza para decirles a las personas dónde se encuentran los objetos perdidos? ¿Y cómo le hace para profetizar las enfermedades? Yo no tengo ningún conocimiento para hacerlo, pero cuando la gente me lo pregunta, recurro a Tom Reed. ¿Y quién es Tom Reed? ¿Dónde vive? Él murió en la guerra en 1547, defendiendo el país. Es un hombre mayor, muy respetable, de barba blanca. Se viste con una gabardina gris y usa sombrero negro y una varita blanca. Era el mayordomo del señor Blair. ¿Y cómo sabe eso? Porque me dio recados para sus hijos y otros parientes suyos, junto con pruebas incuestionables para que supieran que él era quien mandaba los mensajes desde el más allá. ¿Y si está muerto, cómo habla con él? ¿Desde cuándo lo ve? Bueno, la primera vez que lo vi yo llevaba las vacas a pastar. Iba llorando, pues se me acababa de morir una. Además, mi bebé y mi marido estaban muy enfermos. Yo misma estaba muy débil por el parto. Entonces Tom Reid se me apareció en el camino. Santa María, Elizabeth, ¿por qué te angustias y lloras tanto por cosas terrenales? ¿No le parece suficiente que mi hijo y mi marido estén a punto de morir? Tal vez yo también moriré. Elizabeth, has hecho enojar a Dios por pedirle demasiadas cosas. Te recomiendo que te pongas en paz con Él. Tengo que decirte que tu hijo morirá antes de que regreses a tu casa. 2 vacas más morirán también, pero tu marido se recobrará y se pondrá fuerte y sano. Me sentí un poco reconfortada al saber que mi esposo sobreviviría a la desgracia, pero un sentimiento de terror me invadió cuando vi alejarse al fantasma que me dio consejo. ¿Por qué? Porque pasó por un agujero del muro del jardín, que era demasiado pequeño para que una persona pudiera entrar por él, pero todo lo que me dijo, todo se cumplió. ¿Y cuándo volvió a ver a ese fantasma? Días después, cuando me prometió que me daría todo lo que quisiera si yo renegaba de la cristiandad. ¡Bruja! ¡Es una bruja! ¡Bruja! Pero yo le contesté ¡Bruja! que preferiría morir masacrada bajo las patas de los caballos antes que renegar de la gracia divina. Le dije que me conformaría con recibir su consejo en asuntos menores, pero él se marchó muy enojado. Después se me apareció en mi casa. Mi marido y yo estábamos reunidos con 3 sastres del pueblo, pero nadie pudo ver al viejo fantasma, solo yo. Elizabeth, ven, te mostraré algunos espíritus. Te invitarán a ir con ellos, pero tú debes permanecer en silencio. ¡Ya los veo! Bienvenida seas, Elizabeth Dunlop. ¿Vendrás con nosotros? Sordos son los arnem. ¡Se han ido! ¿Quiénes son? Son seres buenos que habitan en el país de los duendes. Allá quieren que vayas. Pues todo eso es muy extraño. Tengo que pensar muy bien las cosas. Mírame a mí. ¿Acaso no me veo saludable, bien vestido y alimentado? Sí, pero yo tengo que cuidar de mi esposo y de mis otros hijos. Pues si ese es tu sentir, pocos beneficios obtendrás de mí. ¿Y por qué solo usted podía notar su presencia? Me dijo que hay espíritus que solo ciertas personas pueden ver, pero que todos verán alguno antes de morir. Ahora que lo recuerdo, el día de mi último parto vi a una mujer que entró en mi cabaña y se sentó al lado de mi cama. Ella me dijo que mi hijo se iba a morir, pero que mi esposo enfermo iba a mejorar.
Después conocí a Tom Reid y él me explicó que esa mujer era la reina de los duendes y que la habían enviado a protegerme. ¿Y el fantasma de Tom Reid la siguió visitando? Sí, se me aparecía no solo en mi casa, sino en cualquier parte y me ayudaba con sus consejos. Si alguien del pueblo me preguntaba acerca de la enfermedad de otras personas o del ganado, o de cómo recuperar objetos perdidos o robados, pues yo se lo preguntaba a Tom Reid y él me daba la respuesta exacta. Él también me enseñó a observar los efectos de los ungüentos que me daba para presagiar la recuperación o la muerte de los pacientes que visitaba. ¿Dice que el fantasma le dio ungüentos? Sí, en mi propia mano. También me dio hierbas. Con ella pude curar a varios niños que se iban a morir. Nos dijeron que también sanó a una mujer que se desmayaba 6 o 7 veces al día. Sí, Tom Reid me dijo que era la sangre fría que le llegaba al corazón y me preparó un bálsamo especial con mandrágora, belladona, nuez moscada, alas de murciélago y colas de rata. ¿Y con ese asqueroso brebaje se recuperó la mujer? Sí. ¿Y por qué no pudo salvar a la señora que le llevaron con gangrena en la pierna? Porque Tom Reid me dijo que no había hechizo para su mal, pues la médula del hueso estaba ya muerta y la sangre corrompida. Lo único que podía salvarla era un pacto con el diablo. Pero eso tenía que hacerlo ella misma. Tom Reid no podía intervenir. Pues parece que su fantasma tiene buen juicio, y a usted la hizo ganar fama como profetisa. Mucha gente la busca y se nos ha informado que prepara raros medicamentos a la luz de la luna llena en el cementerio. Necesitamos que nos dé más detalles de su demoníaca relación con ese espíritu. ¡Llévensela! No, esperen, por favor, esperen. Relatos del lado oscuro. Elizabeth Dunlop fue sometida a crueles tormentos y dijo que Tom Reid le pedía constantemente que la acompañara al país de los duendes, pero como ella se negaba, él le advirtió que se arrepentiría. Después, Elizabeth hizo una descripción de la horda fantasmal que había conocido en sus visiones inducidas por abominables pócimas. Los jueces la condenaron por brujería y contacto con el diablo. Anotaron con temblorosas manos en el libro de registro: Bruja convicta, condenada a ser quemada viva frente al pueblo. La bruja y el fantasma, Sir Walter Scott. El relato La bruja y el fantasma que hoy escuchamos fue escrito por Walter Scott, quien también escribió un tratado sobre la larga lista de casos protagonizados sobre todo en Escocia por los demonios y las brujas. Scott partió de la creencia de que hay contacto entre los mortales y otros seres dotados de poder sobrenatural, y desde esa premisa aborda casos, los analiza, los cuestiona y compone un inventario esotérico que es al mismo tiempo una indagación sobre la naturaleza humana y sus fantasmas. Este libro se convirtió en una rareza, tanto por el tema que trata como por la naturaleza de su autor. Un romántico que encontraba en el esoterismo una razón más para creer en una vida más allá de la muerte. Walter Scott fue un novelista, poeta y editor británico, nacido en 1771 en Edimburgo y fallecido en 1832. Scott se especializó en las novelas históricas, género que creó tal y como lo conocemos. Fue conocido en toda Europa en su época. Fue el primer autor que tuvo una verdadera carrera internacional con muchos lectores contemporáneos en Europa, Australia y Norteamérica. Como hijo de un abogado, desde su infancia se sintió fascinado por las leyendas y los episodios históricos, preferentemente medievales, de su tierra natal escocesa, que posteriormente constituirían el tema principal de muchos de sus poemas y novelas. Respecto a las brujas, como Edward Brassey señala en su libro Brujas y demonios, los aquelarres, rituales demoníacos y otros pactos satánicos, tal como nos los refieren los textos, o la imaginería popular, ponen casi exclusivamente en escena a mujeres. Está claro que esta preferencia demoníaca tiene que ver con el misterio de la sexualidad y la fecundidad, evocados en los arquetipos de Lilith y de Eva. Las mujeres, en efecto, tienen el temible poder de dar la vida. Son ellas las que llevan a los niños hasta que nacen. La maternidad hace a las mujeres demiurgas, crean seres de carne y de sangre.
gracias a una alquimia milagrosa y secreta, a la que los hombres jamás podrán acceder. Este poder femenino sobre la vida tiene para el hombre algo de fascinante y espantoso. Aquello que no se conoce siempre da miedo. Una mujer encinta o de parto adquiere una dimensión sagrada, oculta, mágica. ¿Cómo no ver extrañas equivalencias entre el acto sexual y la bruja a horcajadas en su escoba, entre el vientre redondo de una mujer encinta y el caldero encantado de la bruja, entre los gritos y los sufrimientos del parto y los sacrificios de recién nacidos a Satanás? Se diría que la bruja no es nunca otra cosa que un reflejo angustiado de la mujer que se convierte en madre en el imaginario masculino. Este reflejo invertido de la maternidad encuentra su representación arquetípica en la bruja. Las mujeres, hechizadas, se convierten alternativamente en presas y aliadas del demonio. La mujer es más astuta que el diablo, se decía en el siglo XIII. ¿Acaso la Iglesia Católica Romana no ha enseñado durante mucho tiempo que las mujeres eran criaturas demoníacas, mentirosas, pérfidas y tentadoras? Hasta el Concilio de Nicea, en 325, se les negó incluso el derecho a tener un alma. Todavía hoy, la no ordenación de las mujeres en el seno de la Iglesia de Roma y el celibato de los sacerdotes son resurgencias de esta antigua desconfianza de la religión con respecto al bello sexo. Pero como Brassey señala, ¿por qué en la profesión de las brujas las mujeres fueron más populares que los hombres? Claude Seignolle, etnógrafo especialista en el diablo, sugiere una hipótesis. Satanás tuvo sus sacerdotes, fueron los brujos. Tuvo sobre todo sus sacerdotisas, las brujas. Y es también una consecuencia de la más implacable lógica, el que siendo los hombres los únicos admitidos al servicio del Señor, las mujeres que estaban excluidas de él, acudieran en mayor número a su rival oscuro, que las acogía con preferencia. Se ha dicho que había 1000 brujas por cada brujo. Esto es una exageración manifiesta, pero es cierto que la proporción de mujeres en la multitud que se apiñaba en la adoración del macho cabrío superaba con mucho a la de los hombres. Es el trágico privilegio de la Iglesia de Roma, especialmente por medio de la Orden Blanca de los Dominicos, el haber organizado de forma sistemática, casi científica, el genocidio de las brujas, a través de esa institución bárbara que se llamó la Inquisición. En efecto, los inquisidores se basaban para justificar las torturas que infligían en los argumentos científicos consignados en espesos tratados enteramente dedicados a la caza de brujas y a la persecución de los herejes. En 1485 apareció el tristemente célebre Malleus Maleficarum, o Martillo de las Brujas, escrito por 2 inquisidores dominicos, Jacob Sprenger y Heinrich Institoris, a petición del Papa Inocencio VII. Esta obra, verdadera Biblia del cazador de brujas, conoció un éxito fulgurante, ya que se hicieron de ella 28 ediciones en 2 siglos. El historiador Jules Michelet explicó en su texto La Bruja que el Malleus que había que llevar en el bolsillo se imprimió generalmente en un formato poco frecuente en la época, el pequeño 18. No habría sido decoroso que en la audiencia el juez confuso abriera sobre la mesa un infolio. Sin que se notara, podía mirar con el rabillo del ojo y hojear bajo la mesa su manual de necedad. El Martillo de las Brujas fue, pues, a pesar del número importante de páginas que tenía, el primer libro de bolsillo. Los motivos que empujan a la mujer hacia la brujería se detallan con insistencia. Es más crédula y tiene menos experiencia que el hombre. Es más curiosa y su naturaleza es más impresionable. Es más mala, más dispuesta a vengarse y cae más deprisa en la desesperación. Y finalmente es más habladora y denuncia fácilmente a sus colegas. Su belleza y hasta su voz son artificios destinados a apartar a los hombres del camino recto. Mentirosa por naturaleza, lo es en su lenguaje, muerde al mismo tiempo que encanta. De ahí que la voz de las mujeres se compare al canto de las sirenas, que con su dulce melodía atraen a los que pasan y los matan. Matan, en efecto, pues vacían la bolsa, quitan la fuerza, obligan a perder a Dios. En suma, la mujer es realmente la aliada natural del diablo. De estas teorías nació la idea de la caza de brujas,
que durante siglos, y más particularmente entre 1480 y 1680, condujo a miles de supuestas discípulas de Satanás a la hoguera. Relatos del lado oscuro. Guión y producción, Tania Sabugal. Voces: José Ramón Cantalapiedra, Michel Marín, Rosa Águila, Carlos Zárate, Yolanda Lemus, Eduardo Sabugal, Laura Gaeta y Alejandro Estrada.